Invertir en la bolsa de valores explicado fácil. Bienvenidos a Eleva tu Potencial. Si alguna vez has pensado, ¿cómo funciona la bolsa de valores? ¿Cuánto dinero necesito para invertir? ¿Es muy arriesgado invertir en acciones? Este video es para ti. Hoy te explicaré todo lo que necesitas saber sobre la bolsa de valores de forma fácil y clara, incluso si nunca has invertido antes. Quédate hasta el final porque compartiré un poderoso principio de la importancia de multiplicar lo que Dios nos da. ¿Listo para aprender a invertir y hacer crecer tu dinero? Vamos con todo. ¿Qué es la bolsa de valores y cómo funciona? La bolsa de valores es un mercado donde las empresas venden partes de su negocio, llamadas acciones, a inversionistas. Ejemplo real: si compras una acción de Apple, te conviertes en dueño de una pequeña parte de la empresa. Si Apple crece, el valor de tu acción sube y ganas dinero. ¿Cómo ganas dinero en la bolsa? 1. Apreciación del capital. Si compras una acción a $100 y luego sube a $150, ganas $50 de beneficio. 2. Dividendos. Algunas empresas reparten ganancias a los inversionistas cada trimestre. Ejemplo, si tienes acciones de Coca-Cola, podrías recibir un pago extra cada año. Conclusión: en la bolsa ganas dinero cuando el valor de tus acciones sube o cuando recibes dividendos. Tipos de inversión en la bolsa de valores. Existen diferentes formas de invertir en la bolsa. Veamos las más comunes. 1. Invertir en acciones. Inversión mínima, $10, $100. Compras una parte de una empresa y esperas que su valor aumente. Ejemplo, Amazon, Tesla, Microsoft. Consejo: no pongas todo tu dinero en una sola acción. Diversifica. 2. Fondos indexados. Inversión mínima, $100. En lugar de comprar acciones individuales, inviertes en un grupo de empresas. Ejemplo, S&P 500, contiene las 500 empresas más grandes de EU. Ejemplo real: si hubieras invertido $1,000 en un fondo del S&P 500 hace 20 años, hoy tendrías más de $5,000. Consejo: es una excelente opción si quieres buen rendimiento sin analizar acciones individuales. 3. ETFs, fondos cotizados en bolsa. Inversión mínima, $50. Funcionan como fondos indexados, pero puedes comprarlos y venderlos como acciones. Ejemplo, ETF de tecnología, energía, salud, etc. Ejemplo real: un ETF de tecnología puede contener acciones de Apple, Google, Microsoft y Tesla. Consejo: son ideales para diversificar sin necesidad de elegir empresas individuales. 4. Bonos. Inversión mínima, $1,000. En lugar de comprar acciones, prestas dinero a gobiernos o empresas. Recibes pagos de intereses hasta que el bono vence. Ejemplo real: si compras un bono del gobierno que paga 5% anual, por cada $1,000 invertidos recibirás $50 al año. Consejo: son inversiones más seguras, pero con menor rentabilidad. ¿Cuánto dinero necesitas para empezar? Menos de lo que crees. Puedes empezar con $10, $100 gracias a aplicaciones como eToro, Robinhood o Interactive Brokers. Lo importante no es cuánto tienes, sino qué tan constante eres invirtiendo. Ejemplo real: si inviertes $50 al mes en un fondo indexado con 10% anual, en 30 años podrías tener más de $100,000 gracias al interés compuesto. Consejo: empieza con lo que puedas y aumenta tu inversión con el tiempo. ¿Cómo reducir el riesgo al invertir? Mucha gente teme perder dinero en la bolsa. Aquí te dejo 3 reglas para reducir el riesgo. 1. Diversifica tus inversiones. No pongas todo tu dinero en una sola acción. Combina acciones, ETFs y bonos. 2. Invierte a largo plazo. No te preocupes por las subidas y bajadas diarias. La bolsa siempre ha crecido a largo plazo. 3. Usa la estrategia DCA, Dollar Cost Averaging. Invierte una cantidad fija cada mes, sin importar si el mercado está alto o bajo. Así evitas comprar en el peor momento. Ejemplo real: si hubieras invertido $100 cada mes en el S&P 500 durante los últimos 20 años, hoy tendrías más de $70,000. Consejo: la clave es la paciencia y la constancia. Mateo 25, 14-30, la parábola de los talentos.
Porque al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Reflexión: Dios nos ha dado recursos y habilidades, y espera que los administremos bien. No debemos enterrar nuestro dinero por miedo, sino multiplicarlo sabiamente. Ahora dime en los comentarios, ¿ya has invertido en la bolsa o estás empezando? ¿En qué tipo de inversión te gustaría enfocarte? Comparte este video con alguien que quiere aprender a invertir. Suscríbete, eleva tu potencial y activa la campanita para más contenido sobre inversiones y crecimiento financiero. Dios quiere que administres bien tus recursos y alcances la libertad financiera. Nos vemos en el próximo video.